La semana pasada me citaron en un artículo del Mundo, concretamente en la sección de Yodona, en referencia a un suplemento. Y en cuanto lo leí, ya sabía la pregunta que me ibais a hacer cuando vieseis el artículo, la misma que me hacéis cada 2 por 3 en los comentarios. ¿Es verdad que la berberina hace lo mismo que el Ozempic? Pues mira, la respuesta no es ni un sí ni un no. Es algo un poquito más incómodo, ya que hay un punto donde esa comparación se rompe. Y ese punto está escondido dentro de los propios estudios, no en un titular que lees por encima. Así que en los próximos minutos vamos a abrir esos estudios uno por uno, vas a saber hasta dónde llega de verdad la ciencia de la berberina, dónde empieza la exageración, en qué dosis y con qué forma tiene sentido tomarla y una interacción con medicamentos que casi nadie te está contando. Y quédate con una cifra, el 1%. Luego veremos exactamente qué significa y por qué cambia bastante cómo debes tomarla. Empezamos. La berberina no es ningún descubrimiento de TikTok. Viene de una planta, la Coptis chinensis, que lleva más de 3.000 años usándose en la medicina tradicional china e india. Pero ojo, durante siglos se utilizó para infecciones y diarreas, no para adelgazar. Vaya, que su fama en la pérdida de peso es prácticamente de anteayer. Entonces, ¿por qué ahora se compara con el Ozempic, uno de los fármacos más potentes que ha visto la medicina moderna? Pues porque dentro de las células hay algo parecido a un cuadro de fusibles general. Se llama AMPK y es la enzima que decide si tu cuerpo en cada momento gasta energía o la guarda. Cuando haces ejercicio, ese cuadro de fusibles se activa automáticamente. Y ahora va y resulta que la berberina también lo activa aunque estés sentado en el sofá. Ese es el argumento de los que quieren vender la berberina. Pero entre activar el cuadro de fusibles y sustituir toda la instalación eléctrica de la casa hay un mundo. Y ahí es exactamente donde tenemos que enfocar nuestra atención. Vamos a lo concreto. El Ozempic y sus primos Wegovy y Mounjaro pertenecen a una familia de fármacos que imitan una hormona que el propio intestino ya fabrica, el GLP-1. Esa hormona es la encargada de decirle a tu cerebro que estás saciado. Hace más lento el vaciado del estómago y mejora la respuesta a la insulina. Digamos que es como una llave que encaja perfectamente en la cerradura y abre la puerta. La berberina, en cambio, no se acerca para nada a esa cerradura. Actúa varios pasos atrás, sobre ese fusible general del que hablábamos, la AMPK. Vamos, que el mecanismo no se parece en nada. Ahora bien, hay estudios en ratones que han observado que la berberina, mediante cambios en la microbiota intestinal, podría estimular indirectamente la producción de hormona GLP-1. Y aunque suene espectacular, pues tenemos que fijarnos en la letra pequeña. Esos hallazgos están hechos en ratones diabéticos de laboratorio, no en personas. ¿Que está muy bien? Sí, pero en humanos todavía no hay ensayos que midan si tomar berberina hace subir los niveles de GLP-1 de forma apreciable. Y aquí llega la parte que es más interesante, la que descubres cuando profundizas en el tema. Vamos con los datos uno por uno. Dato número 1. Existe un metaanálisis, 14 ensayos clínicos, más de 1.000 pacientes, que comparó el efecto de la berberina directamente con fármacos como la metformina. Y aquí viene lo bueno. En control de glucosa, la berberina, la verdad es que no quedó muy atrás respecto a la metformina. Pero vamos a detenernos un momento, porque aquí hay que hacer un paréntesis. Y tiene 3 partes. Primero, la metformina, con todo lo útil que es, se queda muy detrás de la potencia de un agonista GLP-1, como el Ozempic, en los ensayos de pérdida de peso. Así que si la berberina solo consigue casi igualar a la metformina, entonces estamos hablando de 2 escalones de potencia por debajo del Ozempic, no de un sustituto. Es como intentar comparar tu coche con un Fórmula 1. Es verdad que los dos tienen ruedas y motor, pero no me digas que es lo mismo. Segundo, y esto es lo gordo, el propio metaanálisis reconoce una calidad metodológica, digamos, baja.
Muestras pequeñas y riesgo de datos viciados. No es un resultado potente, son unos hallazgos a los que ponen matices hasta sus autores. Y tercero, lo que se observa en estos estudios son reducciones de marcadores en la analítica, como reducción en glucosa, LDL, triglicéridos. Y harán falta ensayos más largos, con más participantes que tomen berberina, donde se evalúe si eso se traduce en menos infartos y menos ictus. Segundo dato, el techo biológico. ¿Te acuerdas de esa cifra que te decía al principio, el 1%? Pues ahora viene. Es lo poco que tu cuerpo absorbe realmente la berberina que te tomas. Y aquí es exactamente donde el 90% de la gente tira el dinero comprando cualquier bote sin mirar ni la forma ni la pureza. Imagina un control de aduanas en la frontera de tu intestino. De cada 100 moléculas de berberina que tomas, una consigue cruzar y llegar a la sangre. Los estudios hablan de una biodisponibilidad alrededor del 1%. Por eso, si vas a tomarla, hazlo acompañada de una comida que tenga algo de grasa, porque vas a mejorar ese paso de esa aduana, o sea, vas a mejorar la absorción intestinal. Por eso, también es mejor elegir la forma clorhidrato, o sea, berberina clorhidrato, que sea un extracto estandarizado y con una pureza declarada de al menos el 97%. No te fijas en la marca, fíjate en esos dos datos en la etiqueta, la forma química y el porcentaje de pureza. Un extracto sin estandarizar, sin ese dato claro, es jugar a la ruleta rusa y marcará la diferencia entre tomarte algo que hace algo y tomarte algo que se va directamente por el retrete. Tercer dato, las interacciones que sí que son reales. Y aquí llega la parte que menos se cuenta, cuando se habla de esto como si fuese inofensivo por ser natural. La berberina interfiere con el citocromo P450 3A4, que es el responsable de metabolizar una barbaridad de medicamentos distintos. Hay un estudio clínico en personas sanas donde se observó que inhibía la acción de este citocromo y aumentaba entre un 40 y un 60% la cantidad de un sedante que quedaba circulando en sangre sin metabolizar. Y hay modelos farmacocinéticos que predicen interacciones importantes con otros fármacos de esta misma familia de enzimas. Deberemos tomar precauciones sabiendo cómo funciona esta vía metabólica. Y por eso, si tomas cualquier medicamento para el corazón, anticoagulantes, inmunosupresores o fármacos oncológicos, habla primero con tu médico antes de añadir la berberina a tu rutina. Tampoco es apta durante el embarazo, la lactancia o en niños. Tampoco lo hagas si tienes una insuficiencia hepática. Con todo esto, quizás pienses que te estoy diciendo que la berberina no sirve para nada. Y no es eso. El estudio más reciente de este mismo año confirma que reduce los triglicéridos, la glucosa en ayunas y el perímetro de la cintura en personas con síndrome metabólico. No es un producto milagro, pero sí que puede ser de utilidad. En mi libro, La gran guía de la suplementación, la coloco donde le corresponde, en el escalón de los complementos, no en la base. La base ha de seguir siendo siempre la misma, una dieta baja en carbohidratos refinados y azúcares, una ventana de ayuno mínima de 12 horas y moverse cada día. Si esa base es sólida y aún así la analítica sale torcida ahí, es donde un complemento como este puede tener cabida, nunca antes. Vamos a lo práctico. 3 puntos y ya está. Primero, ¿para quién puede ser útil? Pues para quien ya cuida su alimentación y su ejercicio y aún así tiene la glucosa, los triglicéridos o el colesterol alterados en la analítica. No es para quien solo quiere perder un par de kilos, sin cambiar nada más. Segundo, ¿cómo tomarla? Pues si decides probarla, la mejor forma es clorhidrato, pureza mínima del 97%, con una comida que tenga grasa, y dale al menos entre 8 y 12 semanas antes de repetir analíticas para valorar si a ti te está funcionando. Y tercero, y esto no es negociable, si tomas anticoagulantes, inmunosupresores o cualquier medicación crónica, coméntaselo por favor antes a tu médico o a tu farmacéutico, ya que
que sea de una planta no lo hace inofensivo para todo el mundo. Así que la próxima vez que alguien te pregunte si la berberina es el Ozempic natural, ya no tienes que quedarte con ese titular. Tienes los estudios, tienes los matices y tienes la respuesta con fundamento. Si este vídeo te ha aclarado algunas dudas, compártelo con esa persona que ya está a punto de comprarse un bote de berberina sin saber ni la forma ni la dosis. Y si has llegado hasta aquí, escribe berberina con fundamento en los comentarios. Así sabré que te has quedado hasta el final del vídeo. Y aquí puedes ver el vídeo donde te explico cómo el arroz refrigerado 12 horas puede ayudarte con la resistencia a la insulina. Y aquí puedes suscribirte al canal. Estaría encantado. Soy Sento Segarra. Nos vemos en el próximo vídeo.